Bienvenidos y bienvenidas al programa de este día martes de Sin Lugar para los Débiles. Quiero proponerles eso hoy. Vamos a poner hipótesis sobre la mesa. Simplemente para reflexionar, como disparadores, para pensar. Quizás la propia derecha, el propio mercado empieza a entender que hay un Milei en el caso de que el DNU o la ley ómnibus avance, y hay otro en el caso de que esto no suceda. Algo hablamos la semana pasada, pero existe un plan B, pero en este caso con B corta. Existe la posibilidad de que cierto espacio del gobierno empiece a recular si no le dan los votos en el Congreso y se empiece a construir otra posibilidad de gobierno. Bueno, quiero proponerles eso, para que reflexionemos hoy, para que lo tengamos como una carta, simplemente para analizar en esta partida, que no sabemos cuánto va a durar, pero sabemos que va a ser bastante trágica en el caso de que este DNU o esta ley ómnibus avance. El equipo ya está, se está acomodando, les doy entonces la bienvenida. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Quiero repasar unas hipótesis que quizás en algún momento las hablamos, la quiero poner otra vez sobre la mesa, por decirlo de alguna manera. Estamos en una situación muy concreta, que es que comenzó la discusión en comisiones de lo que es la ley ómnibus. Ya hemos hablado mucho de la ley ómnibus, lo seguiremos haciendo, y del DNU. Javier Milei y su espacio político decidió jugarlo todo en la primera mano. Arma esta ley ómnibus con más de 700 artículos, arma un DNU que es inconstitucional y sale a jugar con todo. Cuando vos salís por todo en la primera instancia de juego que vos tenés, si ganás, y la verdad es que lo que te queda, a priori, se ve más favorable. Se te ve como un territorio más fácil de recorrer. En cambio, por el contrario, si vos jugás todo en la primera mano y perdés, bueno, tenés que reconfigurar tu propio espacio. Entonces quiero que hagamos este juego de las hipótesis. Vamos a poner una primera hipótesis que tiene que ver con que este DNU o esta ley ómnibus consigue los votos en el Congreso y entre en plena vigencia. El DNU ya está en vigencia, pero con los votos de la Cámara o la ley ómnibus con los votos de la Cámara empieza a funcionar. Esto tarde o temprano, lo he dicho y lo repito con toda intencionalidad, tarde o temprano esto termina en una tragedia social, porque no hay una sola ley, no hay un solo artículo que termine demostrando que puede favorecer a los argentinos y las argentinas, sobre todo cuando no forman parte de un plan integral. El plan de Milei es un plan que tiene cierto goce por la destrucción del Estado, por la destrucción misma. Todo lo que está en el Estado debe dejar de ser administrado por él mismo y ver qué hace el mercado. Nosotros vemos cómo van a aumentar la tarifa del gas y sabemos que el promedio, si pagabas 4.500 pesos, por lo menos como un promedio, se va a ir arriba de los 24.000. Y a eso le tenés que sumar luego la luz, y le vas a tener que sumar el agua, y le vas a tener que sumar el aumento de precios de todos los días, y el aumento de la medicina prepaga, y el aumento del alquiler. Y al mismo tiempo, si tenés una pyme, todo eso te va a aumentar, y vos vas a tener que aumentarle el salario a tus trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, vas a tener menos ingresos, pero vas a tener que poner más dinero precisamente por ese aumento de salarios que se debe dar en algún momento a partir de las paritarias. Pero mientras vos das toda esa pelea, si tenés una pyme, al mismo tiempo tenés una enorme caída del consumo, por lo tanto vas a vender menos. Y al mismo tiempo te abrieron las importaciones, por lo cual muchos de los productos que vos fabricabas a lo mejor termina saliendo mucho más barato traerlo directamente desde afuera. Una síntesis rápida de esta lógica económica que tiene el gobierno libertario. Esto tarde o temprano estalla. Solamente un botón de muestra hubo en el gobierno de Macri, que no fue de este nivel demencial de medida y el daño que le hizo a la pyme y a las familias argentinas. Entonces, si esto se aprueba, tarde o temprano termina en una tragedia social. ¿Sabemos cuándo? No, yo por lo menos no sé cuándo. Pero inevitablemente se va a dar, porque no está pensado ninguna política que integre, ninguna política que incluya. Insisto, son todas medidas que nos lanzan al abismo. Pero, sin embargo, de votarse esta ley va a suceder eso en términos de lo social, pero al mismo tiempo vamos a encontrar un gobierno que va a seguir en esta lógica
de que lo puedo todo. Javier Milei ha dicho lo que quiso durante la campaña y fue legitimado por el voto. Ha propuesto barbaridades y fue legitimado por el voto. Fue un balotaje, ganó, entonces creyó que con ese 55-56% podía ir por todo. Bien, en esta primera hipótesis vamos a suponer que se le da y que los votos aparecen, porque la Unión Cívica Radical no sabemos cómo va a votar. Hoy lo escuché a De Loredo y la verdad es que todo indica que va a votar a favor, ¿no? Porque dijo claramente que todo lo que fue gradual durante el gobierno de Macri no dio resultado. Por lo tanto, la lógica del shock es la que cree que puede avanzar. Me pregunto si la Unión Cívica Radical va a ser oposición al gobierno de los libertarios o si lo va a acompañar. Porque si lo va a acompañar, sincérense y vayan directamente con Milei como lo hizo Macri. Quizás se parta la Unión Cívica Radical y vote distinto. Entonces, ese Milei que puede ganar en las cámaras es un Milei que va a ver crecer su propio poder, su propia autoestima política y va a reconfigurar el escenario. Ese Milei, con el poder del Congreso que lo legitime, va a terminar también condicionando a una oposición. ¿Qué oposición vamos a tener frente a un Milei empoderado por el Congreso? La tragedia social, fuera de discusión, más temprano que tarde. Dejo esta hipótesis. Vamos a la otra hipótesis. Vamos a suponer que Javier Milei va al Congreso y que en el Congreso no le dejan pasar ni el DNU ni la ley ómnibus. Ante ese escenario, vamos a encontrar a un Milei que por primera vez algo le dice que no. Que por primera vez se le pone un límite. Y seguramente se va a sentir que ese hombre con esa verborragia insoportable de comienzo de la campaña hasta hoy, él y sus ministros y ministras que dicen barbaridades y que nadie les pide explicación de nada, se va a encontrar que las instituciones de la democracia le pusieron un límite. Ante eso, lo acepte o no, va a estar frente a una gran debilidad política. O sea, el gran Mesías se encuentra con que cuando quiere atravesar las instituciones de la democracia, ellas le dicen, así no, por acá no. Ese Milei debilitado también va a generar un tipo de oposición, directamente proporcional a lo que él sea. En ese escenario de un Milei que no pueda aplicar esta ley ómnibus o este decreto, empieza a construir una falta de credibilidad política en el propio mercado y hasta en las propias empresas que le construyeron esta ley. ¿Y ante eso qué? Y ante eso hay un sector de la derecha en la Argentina, del poder económico, que entienden que tienen que empezar a construir la propia alternativa de Milei. Y la propia alternativa de Milei es su plan B, con B corta. Y hablo de Victoria Villarruel. Hace unos días Juan Grabois le dijo aquí a Juana Morín en su programa, brillante programa de todos los días, le dijo, ojo, que el sector de Macri y el sector de Villarruel, que dialogan mucho, están preparando una especie de autogolpe dentro del gobierno. Bien, es la mirada de Grabois, que además hay elementos para entender que tiene sustento eso que dice. Pero me atrevo a modificar una palabra, yo no sé si es un golpe. Lo que sí sé es que ante la imposibilidad política y la debilidad política de un Milei que fue por todo y se puede quedar sin nada, la figura de Villarruel aparece con fuerza. Miren, lo dijo el diario inglés, el The Guardian. Y como lo dijo el The Guardian, ahora todos le prestamos atención, ¿no? Si no, esta cosa medio cipaya que tenemos, no, lo dijo este diario inglés, entonces empecemos a prestar atención. Humildemente, aquí, durante la campaña, y ni bien gana Milei, hicimos una editorial que se llamó El huevo de la serpiente, donde decíamos, ojo, que la candidata es Villarroel, ojo, que Villarroel puede ser la nueva cara de la derecha en la Argentina de la mano de Mauricio Macri, una cara que a priori parece al menos psicológicamente equilibrada, aunque sus ideas lo pondrían en discusión, pero a priori muestra eso. Entonces, estas son las dos posibles hipótesis que puede generar el Congreso. Va a depender del Congreso qué presidente vamos a tener. Va a comenzar la segunda etapa de gestión de este gobierno, es apresurada. Vieron que se habla mucho de los 100 días, los primeros 100 días, una especie de evaluación que todos y todas hacemos sobre lo que son los primeros días de un gobierno. En el caso de Milei, esos tiempos se aceleraron. ¿Se aceleraron por qué? Porque él tiró todas las piedras juntas.
Y si esas piedras no dan en la cabeza que él quiere golpear, automáticamente el escenario va a ser otro. Y la derecha sabe que la debilidad política de un hombre que no sabe hacer política como Milei, no confundamos, que haya ganado las elecciones, no significa que sepa hacer política. Un Milei que sale y te dice, no vamos a ceder en nada en el artículo, pero Franco te dice, bueno, vamos a escuchar. Eso habla de un hombre que la cintura política la mueve bastante poco. Pero insisto, ante la derrota de Milei, la propia derecha tiene un plan B. Ante el triunfo de Milei, Milei va por todo, creyendo ahora sí que es el supremo. ¿De qué depende esto? De cuánto haga la oposición. Unión por la Patria ya se expresó, votamos en contra del DNU y de la ley Ómnibus. El Frente de Izquierda ya se expresó, votamos en contra del DNU y de la ley Ómnibus. El peronismo antiperonista de Córdoba, diría mi amigo Magallanes, el peronismo antiperonista de Córdoba no sabemos qué va a hacer. La Unión Cívica Radical no sabemos qué va a hacer. Los partidos provinciales tampoco. Bueno, esa va a ser la hora de la verdad. Eso va a definir el futuro de la Argentina. Mientras tanto, insisto, mientras tanto la derecha ya empieza a construirse un plan B por si el arlequín les dura poco. Quizás les dure poco. No estoy diciendo que quiero que este gobierno estalle. No quiero que este gobierno estalle. Lo que no quiero es que salga la ley. Porque si sale, estalla, pero estallamos nosotros. Quizás ahí esté el nudo de esta cuestión. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Tiene que venir el jefe de gabinete. Pose. Lo tienen que traer. Tiene que venir. Porque aparte, en su rol de jefe de gabinete, es el que refrenda cualquier tipo de decreto delegado. Tiene que venir. Es el responsable de la administración. Tiene que venir el ministro Caputo, a no ser que, como pasó en tiempo de Macri, se quiera seguir escondiendo. Recuerdo que vino una sola vez a una bicameral en el Senado y que hizo un desastre que terminó en cualquier cosa esa reunión. Esperemos que mejore esa situación. ¿Y qué van a hacer con Sturzenegger? Porque todos dicen que es el ministro sin cartera, el ministro sin ministerio. Nosotros exigimos la presencia de los tres, presidente. ¿Cómo va a ser la discusión, una de las más graves, de las facultades delegadas? Pretenden convertir a Javier Milei y a su séquito de funcionarios y no funcionarios, como Sturzenegger, como se dijo acá, que se le garantiza la impunidad porque no hay a quien reclamarle, no es funcionario público. ¿Qué es? ¿Otro fantasma como Conan? ¿Qué es Sturzenegger? Pregunto. Y es si alguno de ustedes tres o alguno de los miembros, autoridades de las tres comisiones han recibido pedido de coimas de alguna diputada o algún diputado. Quiero que me contesten para que quede registrado, ya que el presidente dice que le piden coima. Quiero que ustedes, como presidente de las comisiones donde se ha dado giro esta ley, me informen si han recibido pedidos de coimas de diputadas o diputados. Diputado, yo creo que la pregunta que usted acaba de hacer no tiene ningún asidero. ¿Cómo que acá. no? ¿Para usted? ¿Cómo ¿Sabe que por no? qué no tiene? Porque nosotros... ¿Cómo que no? Yo no tengo ninguna denuncia en mi vida ni ningún procesamiento para que me venga a tratar de coimer un presidente de la nación. Así que a mí me contesta. Venimos a tratar, por supuesto que no, nosotros venimos a tratar... Si a usted le gusta que lo traten de coimero es un problema suyo, a mí no me va a tratar de coimero. Toda la Argentina está viendo este debate para tratar por eso mismo, por eso mismo, conteste, presidente, si ha recibido. No está tratando el tema en cuestión. Conteste, presidente, no es muy difícil la pregunta. Yo ya le he contestado, diputado. No, entonces no, bueno, me quedo tranquilo. Bueno, pero obvio que yendo no. El presidente de la nación tiene que decidir qué quiere ser, si virrey de una colonia o presidente de la nación argentina. Si quiere ser presidente de la nación argentina, tiene que empezar a respetar el principio republicano de la división de poderes. Y si quiere ser virrey de una colonia, está muy equivocado. La Argentina no tiene vocación de colonia, por más que lleve adelante un programa económico que apunta en esa dirección. Porque acá no hay plan económico, hay plan de negocios, nombre y apellido en cada caso. De un plan económico que el presidente compró llave en mano. Por eso mucha gente habla del gobierno macrista de Milei, porque compró un plan económico llave en mano. Pero ¿dónde se hizo? ¿Dónde se elaboró?
Bueno, muy bien. Nos vamos, antes de sumar aquí a nuestros compañeros para la charla y el debate de hoy, nos vamos directamente al Congreso. Allí está Rafa Palavecino con todas las novedades. Rafa, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Fer? Buenas noches. En minutos termina este plenario de comisión en donde expusieron el secretario de Energía, Eduardo Chirilo, y ahora está cerrando Mariano Cuño Libarón, al ministro de Justicia, a quien algunos diputados, sobre todo de la oposición, de Unión por la Patria, elogiaron por la predisposición a contestar preguntas. Hubo algunos cruces en torno al contenido de la ley Ómnibus que tiene que ver con modificar el Código Penal, bajar la edad de imputabilidad y sobre todo las penas a las manifestaciones, a los cortes de calle. Así que ahora quizá en un ratito venga y hable con la prensa, pero la verdad este fue un día con algunas señales y con algunas novedades. Por ejemplo, está dispuesto el gobierno a acortar el periodo de emergencia en el cual se le facultan numerosos poderes en diversas áreas a 1 año. Esto lo confirmó el secretario de Energía, al tiempo que la Unión Cívica Radical dijo que iba a acompañar el proyecto de la ley Ómnibus. Mañana de 9 de la mañana a 8 de la noche también continúa día maratónico en este plenario de comisiones de legislación general, asuntos constitucionales y presupuesto y hacienda. Todo gira en torno a la ley Ómnibus. ¿Y sabés quién tiene un ojo puesto en lo que está sucediendo acá en el anexo? Adivina, adivinador, Fernando. Un mega empresario, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que dio un guiño a Javier Milei porque está a favor de eliminar las PASO y de la boleta única. Fíjate en el fino en que se encuentra Elon Musk. Pero bueno, más allá de este paréntesis y para cerrarte, hay negociaciones, pese a que el gobierno diga que no van a negociar, que van a ser intransigentes y que a lo sumo van a aceptar sugerencias. Y te tomo un dato en particular. Ayer, al término de la reunión de los técnicos del Fondo Monetario en Casa Rosada, salía un gobernador, el gobernador de Catamarca, Rubén Jalil, y después un comunicado de Guillermo Francos en donde se sacaron la foto y donde hablaron sobre cuestiones relacionadas a la minería. ¿Es eso una muestra de las posibles negociaciones que puede haber en torno a los artículos y a lo que puede darse aquí dentro con respecto al DNU? Bueno, lo sabremos mañana porque mañana es un día, insisto, maratónico donde vienen muchísimos ministros, vienen técnicos del área económica y seguramente tendremos nuevas y más información sobre cómo avanza la ley Ómnibus en el Congreso Nacional. Rafa, gracias, gran trabajo como siempre, muchísimas gracias. Quiero repasar, ampliar esta información que nos daba Rafa desde el Congreso. Mañana, en la reunión de comisión de mañana, van a estar presentes Guillermo Franco, el ministro del Interior, Guillermo Roca, quien va a informar en relación a la reforma electoral. Ambiente y turismo, esos sectores van a exponer de 9 a 12. Va a estar la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que va a hablar de los temas pertenecientes a su cartera. Esto lo va a hacer de 2 a 4 de la tarde. Después va a estar el licenciado Pablo Quirno, Pablo Lavigne, Eduardo Rodríguez, secretario de Energía de la Nación, y Fernando Vilella, que van a exponer sobre la reforma fiscal, la deuda pública y la defensa de la competencia. Bueno, después el jueves, mañana le vamos a dar los datos de quiénes van a estar el día jueves. Pero bueno, así empezó. Buenas noches a todos. Así empezó esta discusión en el Congreso. ¿Cómo la vieron? Yo quiero retomar lo que decía Leopoldo Moró. Bien Moró, Muy bien. Toda una vida de coherencia. Hay que celebrarlo. Es un cuadro político enorme, uno de los cuadros políticos más importantes. Así lo definió incluso Alfonsín en su momento, que lo consideraba el dirigente radical más importante de la Argentina. Pero al margen de eso, digo, estamos frente a una situación que cada vez se clarifica más en términos de un gobernante que es un cipayo. Cipayo eran los soldados indios que peleaban a favor de los imperios, sobre todo del británico entre el siglo XVIII y XIX. Bueno, hay que decirlo, Javier Milei es un integrante de un país extranjero que quiere apropiarse de los recursos y por eso se los quiere entregar a Elon Musk, a que quien quiera venir a comprar tierra de frontera en nuestro país, los lagos, es decir, vender, convertir a este país en términos de una colonia, como bien dijo Leopoldo Moró, y disolver, en todo caso, 200 años de historia que están configuradas desde Caseros en 1853 con una constitución y con la reforma incluso posterior a la del 49, que quedó el 14 bis, y la de 1994. Esto es un golpe de Estado blando.
y obviamente un personaje como Javier Milei lo que pretende es convertirse en un virrey. Después le vamos a dar un capítulo en particular a la Unión Cívica Radical, ¿no? Rafa Palesino ya nos decía van a votar a favor. Bueno, vamos a ver si eso se sostiene. Mariano. Fer, buenas noches, compañeros. Buenas noches. A mí me queda la sensación de que están faltando protagonistas como miembros informantes, si se quiere, de estas reformas. A mí me falta Paolo Roca defendiendo la reforma laboral, claro. Me falta Marcos Galperín hablando de la desregulación de los esquemas financieros para habilitar el arribo de Mercado Libre y Mercado Pago a los sistemas de depósito de sueldos y demás. Me está faltando, bueno, por supuesto las prepagas, todos aquellos sectores que han participado activamente, y no lo digo solamente como un postulado. El Grupo Techín tuvo una actividad central en el diseño y en la redacción, nombre por nombre, podríamos decir, de la reforma laboral que se plantea por decreto de necesidad y urgencia. Y a veces dudo entre considerar esto una cobardía del sector del gran capital argentino que se esconde, entre comillas, debajo de las polleras de la política para no poner la cara y decir, bueno, nosotros venimos a refrendar esto, que no estaría mal. En definitiva, Techín, por ejemplo, fue más corajudo, entre comillas, cuando mandó a sus técnicos a defender la negativa al proyecto de reducción de la jornada laboral. La misma persona que defendió aquella postura hoy no aparece, pero es uno de los autores de la reforma laboral, el abogado Julio Cordero. Me da la sensación de que no terminan de hacerse cargo del rol que juegan en este gobierno. Por eso yo estoy muy de acuerdo, por eso me parece que es importante esto. A ver, digo, ese mismo sector que es el que está detrás de todo esto, que como vos bien decís no aparece, no termina dando la cara, si Milei no avanza, no logra avanzar con esta ley, con este decreto, ¿dónde se van a ubicar? Porque es una enorme debilidad política. Que le van a soltar la mano y van a ir inmediatamente a la opción de más de derecha posible, exacto, pero que les garantice algo de gobernabilidad. Exacto. Y si no hubiera sido Victoria Villarroel y hubiera sido exacto, Sergio Massa, se hubieran terminado volcando por Sergio Massa. ¿Nahue? Sí, ¿qué tal, Fer? ¿Qué tal, compañero? No, a ver, yo quisiera poner el eje en esta idea de gobernabilidad, ¿no? Porque pareciera que es un concepto que se fue tergiversando a propósito, ¿no? Digo, gobernabilidad no significa un cheque en blanco para un gobierno que acaba de asumir, ¿no? Diría que el contrario, que la ley ómnibus es una ley, la propia ley atenta contra la gobernabilidad, claro, porque es una ley que sus efectos va a ser una escalada de conflicto social, pero independientemente de lo que los actores opositores hagan. Esto es importante entenderlo, y cuando esto empieza a afectar en la vida cotidiana de la gente, por ejemplo, especialmente de la clase media, sin dudas va a haber reacciones a ese conflicto social. Entonces me parece que, además de la cuestión institucional de que es una ley que viola el principio del artículo 1 de la Constitución Argentina de división de poderes, hasta yo creo que está mal decirle ley ómnibus, ¿no? Porque pareciera que uno se lo confunde y es una ley más que mandó un gobierno, y acá está haciendo reformas estructurales de nuestra vida democrática, reformas estructurales de lo que tiene que ver con lo que hoy entendemos por democracia, que puede ser no ser lo mismo de lo que se entienda en el futuro, y creo también, Fer, que acá va a haber algo que es clave, que es esta idea en ¿cómo te manejás en este péndulo entre resistir y representar? Porque de acá al 24 de enero, quienes son opositor van a tener un desafío. O sea, resistir, hay una marcha, hay un paro, para que ese paro sea contundente. Creo que hay una estrategia inteligente hoy de la CGT y de los movimientos sociales, que es que las bases estén discutiendo, se hagan plenarios, porque tiene que llegar con fuerza, pero a su vez representar también a sectores que pueden no estar organizados, pero se pueden no sentir. A ver, Milei está perdiendo un punto de imagen positiva por día. Eso no pasó con ninguno de los presidentes de la vuelta a la democracia. Los famosos 100 días de la luna de miel se le están diluyendo. Entonces creo que ahí también el rol institucional de la oposición, y cuando hablemos del radicalismo vamos a una mención aparte, va a ser nodal. Bien. ¿Cómo le va, Facherman? De todo, compañeros, ¿cómo están? Les quiero pedir prestado por un tiempo el signo. No quiero que nadie se confunda. No me voy a volver cuca, quédense tranquilos. Sí. Pero, Victoria. Ah, mire. Vicky, sí, ¿no? Estamos con vos, además, la verdad, muchacha muy bonita. No sea sí, me gusta, me gusta. Le digo más, me calienta más que Patricia Bullrich. No hable así. Con eso le estoy diciendo todo. ¿Usted sí la vio a Patricia vestida de Rambo en una de esas? ¡Oh, hay que aguantar eso! Bueno, a ver, vamos a cambiar de tema, pero es algo que de alguna manera
puede preocuparnos. No solamente porque es un país hermano, sino porque quizás es un proceso bastante similar en algún momento, no por la lógica libertaria, sí por la lógica de la dolarización. Ecuador, hoy fue noticia Ecuador, ¿por qué? Porque de un tiempo a esta parte, después de que precisamente Lasso dejó el gobierno, grupos violentos empezaron a hacerse de las calles y hacerse de distintas instituciones, violentando distintas instituciones propias de la democracia. Miren lo que pasaba hoy en un canal de televisión en vivo en Ecuador. Tengo entendido que esto es en Guayaquil, ¿no? A ver, sí, vamos, sí, ¿lo vemos? Bueno, miren las granadas, esto pasó esta tarde en vivo en un canal en Guayaquil. Al mismo tiempo también un grupo violento entró a la Universidad Nacional de Guayaquil. Esto está pasando en Ecuador ante la ausencia del Estado. Hoy, particularmente, en el programa Minuto 1 del Gato Silvestre, el Gato pudo conversar con Rafael Correa, que hacía este análisis y decía lo siguiente en relación a lo que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Angustiado, destrozaron al país por el odio, por el fundamentalismo neoliberal, el desmantelamiento del Estado, pero sobre todo el odio político, ¿no? Por perseguirnos y destruir todo lo que nosotros habíamos hecho. Desmontaron toda la institucionalidad de seguridad del Estado. En 2008 dieron un golpe de Estado para perseguirnos, cambiaron jueces, cambiaron Contralor, Fiscalía, Corte Constitucional, pusieron a los peores, que ya no hay justicia solo para perseguir opositores, y hoy lloramos lágrimas de sangre, ¿no? Mira, yo no he visto destrucción tan rápida en un país en época de paz, sin sanciones, sin bloqueo. Yo veo al país como el segundo más seguro de América Latina, con 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Datos duros, datos internacionales. El 2023 acabamos con 42 homicidios por cada 100.000 habitantes y somos los 5 países más peligrosos del planeta. No he visto destrucción tan profunda y rápida. Yo soy especialista en desarrollo económico y no recuerdo un caso similar de una destrucción tan rápida de un país en época de paz. Bien, ahora vamos a retomar este tema porque queremos analizarlo aquí en la mesa, pero volvemos al Congreso de la Nación porque está hablando el ministro de Justicia, Cunio Libarona. El ministro Cunio Libarona se acercó a hablar con los periodistas. Ministro, bueno, muchas gracias por sus minutos. Un balance y qué modificaciones, si es que las hay, en el apartado, en la sección para la justicia. A mí me queda como conclusión, yo cumplí mi obligación, mi deber de venir a entrevistar y mantener este encuentro con los señores diputados, tratar de explicar todas las preguntas que me hicieron vinculadas a mi área, concretamente justicia. Expliqué, amplié, creo haber dado respuesta a sus inquietudes. Es imposible, igual en este lapso y con tanta gente, tantas preguntas, poder tal vez comprender todo lo que abarcaba este temario, pero hice el mayor esfuerzo posible para tratar de dar respuesta a los diputados y que comprendiesen las bondades que tiene esta ley, las bases que deja sentadas, las buenas intenciones, el objetivo que yo dediqué la primera parte de mi exposición al fundamento real de la necesidad imprescindible para ponernos de pie y funcionar como un país en serio frente a la crisis y la situación que hoy estamos atravesando, la importancia que tiene esta ley para que realmente los argentinos podamos tener un país digno y mejor. Ministro, ¿cuáles serían las bondades, a grosso modo y en líneas generales, que usted considera este megaproyecto de ley? Mira, si yo te digo la verdad, yo recién estuve unas 6 horas hablando del tema. En un minuto no te puedo responder. Te voy a dar una síntesis de lo que es mi área, que es justicia. Explicamos claramente. Estamos escuchando al ministro que está dando cuenta que hoy se presentó y que él entiende que dio las respuestas que le estaban preguntando. Bueno, esto va a seguir, esto sigue mañana, pasado, bueno, la discusión en comisiones. Retomamos, si le parece, Ecuador, pero no queríamos dejarlo afuera de la información de este último momento. Entre otras cosas, cuando vos tenés un país dolarizado con Ecuador,
Cuando tenés casi 2 gobiernos de derecha, bueno, duraron menos en tiempo, y cuando el Estado se corre, alguien empieza a tomar la fuerza del Estado. Hoy tuve la posibilidad de hablar con Gabriela Rivadeneira, que es expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, y me decía, acá está el cartel de Sinaloa atrás, acá hay grupos, o sea, hay grupos para la policía, acá hay un montón de cosas, todas articuladas ante la ausencia del Estado. Y los grupos violentos empiezan a hacerse cargo, para mal, claro. Es que eso es lo que quiere Milei en Argentina. Esto es lo que nosotros tenemos. La desregulación es fundamentalmente la ruta del dinero. ¿Qué es lo que hace que todos los grupos del narcoestado mexicano y colombiano hayan abandonado México y Colombia y se instauren en Ecuador? Muy fácil. Que en México Andrés Manuel López Obrador puso un límite y hoy el ex secretario de Seguridad del anterior gobierno está preso en los Estados Unidos por ser socio del Chapo Guzmán, y Gustavo Petro hizo lo propio en el marco de un proyecto de pacificación en Colombia. Todos se fueron ¿a dónde? Al país donde había desregulación y obviamente financiarización fácil en el marco de la dolarización ecuatoriana, hecha mucho antes, insisto, que Correa, que permite en todo caso que un país esté sin Estado y que puedan hacer estos negocios, y no van a la Cámara de Diputados a tomar la Cámara de Diputados, van a la tele. Y eso es muy interesante como mensaje político. También, claro, pero el mensaje en todo caso es la visibilidad pública y una patoteada en todo caso política frente a la sociedad en general. Y creo que es la expresión obviamente de la regulación lo que pretenden aquellos que quieren hacer negocio a costa inclusive de la falta de controles del Estado. Vos sabías, Fer, que muchos de los estudios sobre el crimen organizado en Ecuador justamente te indican que la dolarización también tuvo como un correlato, uno podría decir, que es el lavado de activos y una economía en negro, así que permitió que ese lavado de activos por parte del narcotráfico sea cada vez más acelerado. A mí me hace acordar también un poco a lo que en su momento había hablado Cristina en Honduras y también lo había planteado Lula, si se acuerdan, esta idea de, bueno, cuando no hay nada, cuando no está el Estado, no es que no hay nada, hay un vacío, ese vacío lo ocupa el narco, ¿no? Entonces me parece que acá aparece también esta idea, ni siquiera lo ocupa el mercado, o incluso en los propios términos de Milei, el narcotráfico también es un tipo de mercado. Claro, por supuesto. Basado en la rentabilidad. Sí, no, me ponía a pensar un poco en la tristeza de sentir que estamos frente a un potencial espejo para la Argentina, mientras en todo el mundo parece disparatado renunciar a una moneda propia, renunciar a tener soberanía sobre su propia moneda y sobre la política económica. Acá nos vemos, o por lo menos nuestros gobernantes se ven en el espejo de Ecuador y les parece que es un camino muy viable y muy favorable. En todo caso, que tanto dolor y tanta tristeza y tanta tragedia que vimos en muy pocas horas en Ecuador, al menos que sirva para abrir algunos ojos. Sí, quizás. Porque tomando lo que ustedes, ya lo dejo, Facherman, porque porque no, si veo que se siente culpable, diga. No, hay algo, lo tomo lo que decía Jorge, que es cómo vos construís el territorio, cómo construís las condiciones para, ¿no? El ir construyendo las condiciones. Entonces, es cierto que la ausencia del Estado no solamente uno lo ve en la ausencia de derechos. Cuando el Estado desaparece, perdés, entre otras cosas, a quien regula el libre ejercicio de los derechos, a quien debe garantizarte que vos puedas gozar de sus derechos y además cumplas con tus obligaciones, digamos, ¿no? No solamente perdés eso, sino lo que perdés, y esto que decía Nahuel, citando a Cristina Kirchner y a Lula, es esto: alguien se hace del poder, el poder nunca queda en el vacío, en el vacío, el vacío de poder. En la política no hay vacío. Existe el vacío de poder, alguien lo cubre. Miren lo que dijo la canciller Mondino sobre lo que está sucediendo en Ecuador. Cualquier sensación de vergüenza ajena la compartimos. Dijo Diana Mondino: Ecuador en llamas, apoyo absoluto al presidente Noboa, respaldo total al gobierno democrático y el accionar de la fuerza de seguridad contra el intento de golpe de agrupaciones socialistas narcoterroristas. ¿De dónde? O sea, a ver, narcos, hay información que hay espacio, por lo menos la que uno tiene, que hoy me expresaba Rivadeneira. Terrorista, también, pero digo, el tema socialismo. ¿En qué parte? ¿Ah, sí? Sí. Y obviamente sí, es gente que comparte la droga.
¿Me entiendes? Sí, como hermanos, ven, te doy una recita a vos, tengo yo. No es que en cambio como lo ve Milei, ¿me entiendes? Milei lo ve como alguien que provee a la gente de una necesidad. La gente tiene necesidad de drogarse para no ver lo que es este gobierno, claro, por ejemplo. Entonces ahí cumple una función capitalista. Pero esto que hicieron en Ecuador son socialistas. Y si lo dice Mondino, que le quiero decir casi me gusta más todavía que Victoria, debe ser así. Déjame que le diga algo a Fachelman. En los indicadores internacionales serios, rigurosos, como los que citaba hace un rato Rafael Correa, con respecto al tema de abuso de drogas, narcotráfico, curiosamente los lugares más bajos están en los países en donde Mondino llamaría preeminencia de los socialistas. ¿Por qué será eso, no? Y curiosamente en los lugares donde hay más consumo, narcotráfico, etcétera, en los que esos países que admira. Así que ese término de socialista ahí es simplemente porque no saben qué poner para, en todo caso, repudiar, obviamente, algo repudiable como un intento violento por parte de un narcoestado como es hoy Ecuador. Bien, volvemos aquí en la Argentina, aunque siempre está ligado, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a Javier Milei no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata? Bueno, bajo esas lógicas sostiene el recorte en este proyecto de ley ómnibus, de lo que es la desaparición, en realidad promueve, del Fondo de las Artes, como así también del Instituto Nacional del Teatro. Quiero que vean precisamente un informe que tiene que ver con esto del Fondo Nacional de las Artes, con esta idea de la justificación permanente de que no hay plata. Vamos a escuchar a trabajadores al respecto. Abrazo simbólico al Fondo Nacional de las Artes en defensa de este organismo. Leticia, buenas tardes. Este organismo que se autofinancia en defensa del trabajo de sus 125 trabajadores que están destinados, según el DNU, a quedar en un fondo de reconversión por un año, y si no se reinsertan en ningún lugar del Estado o en ningún lugar privado, quedarían sin trabajo. Esto es un ataque a la cultura, es un ataque además a un organismo que es plural y federal. Ningún artista en la Argentina sus primeros pasos los puede dar sin alguna asistencia o alguna beca, porque acá hay becas también, hay préstamos, hay subsidios, en fin, es muy amplia la ayuda. Y sobre todo, les estaba diciendo, es muy importante también a nivel federal. Y no solamente en el Fondo Nacional de las Artes, sino que está amenazado el Instituto Nacional del Cine, el Instituto Nacional del Teatro y otros organismos del mismo estilo. Nosotros no toleramos que se ponga realmente en la posibilidad de desaparecer estos organismos tan prestigiosos para la nación, porque la cultura es muy importante, rescata nuestras esencias, nuestra identidad nacional, nuestra memoria. Por lo tanto, el gremio se compromete junto con la comunidad artística a defender estos organismos que han sido prestigiosos y que además han tenido una administración transparente a lo largo de su historia. Así que esta es la razón por la cual estamos hoy movilizados. Aparte de un acto grosero y pleno de ignorancia, para mí significa también un gran desamor por la patria. Creo que ese es el punto de partida de muchas posiciones políticas que adhieren a esta situación de una verdadera entrega de la patria y de sus patrimonios. ¿Qué es la cultura en una patria, Juan? La cultura es memoria, la cultura es identidad, la cultura es futuro, la cultura es alimento espiritual. Sin la cultura no habría destino para ningún pueblo en ningún tiempo ni en ningún territorio. Por debilitar algo que es la expresión auténtica de nuestro pueblo y forma parte de la identidad argentina. Entonces, estos proyectos de derogación de leyes o de debilitamiento de instituciones de la cultura es una falta de respeto al pueblo argentino, para empezar. Bueno, muy bien. Se ataca a la cultura, se quiere destruir la cultura con el discurso de que no hay plata, Nahuel. Así es, entonces vamos a ver el relato que estuvieron haciendo este mes y los datos, ¿no? Como veníamos charlando, a ver si ese relato que se dice condice con los datos que está pasando.
Ahora vamos a repasar algunos de los datos del relato principal. ¿Cuáles fueron los ejes? Bueno, no hay plata, era lo que vos decías. El ajuste es inevitable, esto lo han dicho varios, desde Adorni hasta otros funcionarios. Argentina podría ser Irlanda en 45 años, esta idea que si nos ajustamos fuerte vamos a ser Irlanda. Y la casta se opone a que le toquemos cualquier tipo de privilegio, ¿no? Esto lo han dicho hace poco. Bueno, hasta acá tenemos el relato principal, por lo menos de los ministros y de los funcionarios del gobierno. Ahora vamos a ver los datos, ¿no? Y estamos hablando de los datos recientes. Bueno, lo primero que podemos decir es que de lo que va del mes y de lo que han dicho los propios funcionarios, esto es importante, uno puede decir, por ejemplo, que el Banco Central, que fue ampliamente defenestrado por Javier Milei, ya dijeron que se va a usar en letras del Tesoro del Banco Central Nacional por 3.200 millones de dólares para pagar la deuda y los próximos vencimientos, es decir, los próximos vencimientos de los próximos años. O sea, ya empiezan a destinar una parte de esa plata para el pago de la deuda. Segunda cuestión, el salario real, es el promedio del salario real ya va a tener una pérdida del 27% en lo que es de acá hasta marzo. Y esto puede ser aún más, estamos haciendo números incluso bastante por lo bajo. La privatización del Banco Central, esto lo trabajaba muy bien CEPA, van a ser más de 13 billones para entidades que se van a quedar entidades financieras privadas, ¿no? O sea, tenemos 13.000 billones de pesos de la privatización del Banco Nacional que van a ir a entidades privadas. Y por último, las grandes empresas exportadoras y petroleras han aumentado, ya lo han aumentado en estos primeros 30 días, más del 30% de sus ganancias, ¿no? Y si a esto le sumamos las prepagas, que van a aumentar al 70%, si le aumentamos el precio de la nafta, nosotros vamos a llegar en marzo con grandes empresas exportadoras y petroleras que incluso pueden estar por encima del 60-70% de sus ganancias de ganancia. Entonces, y acá estamos hablando de plata, de la cual es por acciones que hace el Estado que permite esta transferencia de recursos de determinados sectores a estas grandes empresas. Es decir, no es que estamos hablando de plata que las empresas las ganan por sí mismas, sino que las ganan en función de cómo el Estado va permanentemente generando las condiciones, por ejemplo, una devaluación para que eso suceda. Nahuel, te agrego una cosita. Ese 27% de la pérdida de los recursos que pierden los trabajadores en términos de su salario, que eso es formal, ¿no es cierto? Realmente, probablemente en el ámbito informal, que es casi el 40-50% de toda la economía de la Argentina, pierdan un poquito más. No cayó el PBI de la Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que ese 27% se lo sacan a los trabajadores e inmediatamente va a los sectores concentrados de la Argentina. Estamos hablando que la cuarta parte de la riqueza de este país, que en un año, en términos de un PBI, la tenían los trabajadores y se la afanaron en 3 meses determinados sectores privilegiados. Es un escándalo. Bueno, pero después les va a derramar esos sectores privilegiados y les va a volver a los trabajadores. Parece que no estás viendo ese... Como una fuente. Sos Facherman ahora, Mariano. Te convertiste en Facherman, Mariano. Es que el dinero lo tiene que tener la gente que sabe manejar el dinero, no las clases trabajadoras. Tenemos que tener nosotros y después ver cómo lo distribuimos. Hoy escuchaba esta idea, lo decías vos, Nahuel, hace unos días, cuando decías esta idea del sacrificio, como algo necesario, como algo que todos al fin y al cabo tenemos que recorrer. Como algo altruista. Como algo altruista. Y que además tampoco se le pide a todos que hagan sacrificio, ¿no? Lo hacen algunos, lo decías vos muy bien, Nahuel, el otro día. El problema es solamente Milei se puede sostener si un sector de la sociedad logra hacerse de ese discurso y encarnalizarlo. Porque a mí me pasa, bueno, a todos nos pasa que a lo mejor por nuestro oficio, nuestra profesión, hablamos con mucha gente que expresa que está mal, que expresa que ayer al mediodía, en el programa de Valentina Café y Antonio Fernández Llorente, entrevistábamos a un muchacho que estaba yendo a buscar una garrafa en una moto, porque le salía más barato que ir a buscarla que si se la enviaban. Le estábamos preguntando sobre el aumento del gas. Le decía que bueno, que él le iba a costar, que de hecho viajaba en la moto y no la mandaba a traer porque era más cara. Pero que bueno, está bien, que llegó el momento de que cada uno pague lo que tenga que pagar y que nos dejen de regalar las cosas. Bueno, para mí, Fer... ¿En qué momento de tu vida entendiste que esto era así? Para mí no está disociado, y eso es algo que a veces probablemente a quienes hacemos este trabajo casi nos pasa de costado y no le prestamos demasiada atención, pero yo creo que sí merece la pena mirarlo con un poco de atención, que es esta vuelta violenta y en toda la línea de los discursos religiosos. De la noción de las fuerzas del cielo, de que hay una suerte de designio divino y hay un haz de luz espiritual que lo ha atravesado a Javier Milei y lo ha convertido en una especie de mesías en la tierra, con una misión concreta que es la de rescatar a los argentinos, los que queden, porque en definitiva
es evidente que después de vagar por 40 años en el desierto no van a quedar los mismos argentinos que estaban antes de la asunción de Javier Milei. Pero me parece que no está disociado para nada, me parece que hace link muy fuerte esta noción de vos la vas a pasar muy mal, vos quizás no veas la luz al final del túnel, vos quizás no llegues al camino, pero los que te sucedan lo van a ver y tu esfuerzo habrá valido la pena. Eso en la literatura tiene un nombre, se llama mesianismo trascendental. Es exactamente lo que intentó hacer Hitler. Mesianismo, yo vengo a traerle a este país el Reich por 1000 años y vamos a salir de acá fortalecidos, vamos a ser un gran país. Es mesianismo trascendental. El tipo no da explicaciones acerca de cómo va a hacer eso. No, dice, ustedes confíen en mí, sacrifíquense, que esto va a salir. 45 años, no importa. Bueno, con la diferencia que Hitler les otorgó mejoras económicas circunstanciales. Bueno, no vamos a comparar a Adolfo con este, pará. Sí, y también el problema de los relatos que apelan tanto a la creencia, ¿no? Es que también después se vuelven dogmáticos y todo dogma implica una negación. Esto quiere decir que vos, en la medida que más vas creyendo en ese relato, más vas negando lo que pasa a tu alrededor. Y esto puede tener una cuestión, y sobre todo me preocupan las juventudes que votaban a Milei, que cuando vos te frustres, porque en algún momento la realidad te choca, y acá sí me preocupa, y presten atención a esto, de que si Milei no empieza a construir adversarios para canalizar esa frustración que va a haber por la situación material. ¿Se entiende este punto? Claro. Porque en un momento vos crees, vos te sacrificás, empezás está con los títulos toda creencia tiene un adversario también, ¿no? Todo adversario es Dios, diablo, o sea, siempre hay un bien y un mal en una creencia, en un relato religioso, como decía Mariano. Bueno, pero siempre hay un bien y un mal, siempre hay una culpabilidad. Y cuando genera una frustración, y sobre todo en los pibes de menos de 25 años, capaz que de buena, que capaz no tienen la experiencia solo histórica. Van a ser los más enojados, Van a ser probablemente los más enojados, porque también son los que más apostaron. Yo me pregunto si ahí no va a haber una cuestión en la cual esa frustración se la quiera canalizar buscando la culpabilidad en algún sector. Bueno, pero ya sabemos en qué sector se va a culpar, al peronismo. Y esto siempre ha sido el peronismo, así. Los planeros, los negros, los inmigrantes. Exacto. El otro día creo que fue Bullrich que habló de los periodistas o los medios golpistas. Los musulmanes, como hizo Patricia Bullrich, que inventó un grupo. Esa es la lógica, ¿no? También forma parte de cómo, que esto ya lo decía Noam Chomsky, ¿no? En los 10 mecanismos de distracción, de manipulación mediática, de generar instrumentos de distracción, ¿no? Y la construcción del enemigo interno también, pero digo esto, focalizar el odio en el peronismo, en el kirchnerismo, para dejar de ver cuáles son los motivos reales de por qué llegas a fin de mes. Donde a lo mejor también tuvo responsabilidad, también tuvo responsabilidad el peronismo. Bueno, yo no quiero esperanzarme ni avivar a nadie, la verdad, pero a mí me parece que esto es una etapa muy inicial, muy germinal, y uno no percibe a priori que la llegada de Milei al poder haya estado acompañada de ese dispositivo tan necesario que, como tuvo Fujimori a través de Vladimiro Montesinos, generaba una cantidad. Yo me acuerdo los diarios Chicha, esos diarios que mostraban a Fujimori como un sex symbol y a sus opositores como unos peleles impotentes, etcétera, etcétera. Me parece que todavía... Bueno, Menem era el hombre más sexy de la Argentina, no sé si alto, rubio y de ojos celestes. Todavía me parece que o no lo juzgó necesario, o su ideología, digamos, quizá podemos esperanzarnos y aferrarnos a esta idea de que su ideología de que la falta de coaching y demás, a Milei no le haya hecho ver tan necesario la creación de ese dispositivo, que ojalá no suceda. No tuvo tanto poder Fujimori, y Menem tenían el 60% del Parlamento. Este hombre no tiene nada. Esta es la clave, yo creo, que tiene un poder muy residual comparativamente. Hay algo que dice Mariano, primero es exacto lo que vos decís, Jorge, es tal cual, y eso le marca ya una debilidad política, pero yo estoy de acuerdo con que estamos viendo, yo sigo, pero no es porque yo quiera, no es porque no se me ocurra otra cosa, o a lo mejor sí, pero digo, yo sigo con la idea del arlequín. El arlequín es aquel que anima una previa, ¿no? Sí, claro. Sí. La previa era que iban a degollar. ¿Le puedo hacer una objeción? Haga. Porque lo quiero tanto a ese personaje de la comedia del arte. Y es un ingenioso. Bueno, está bien. Y es un tipo inteligente que resuelve problemas. Este es un loco. No es un arlequín, es un loco. Bueno, pero me está sacando, vengo a hacer... Entonces mejor sigamos, es un arlequín, es un arlequín loco. Un arlequín loco. Está bien. Ahí estamos. Ahí está, se lo voy a agregar. No, está bien, te agradezco la aclaración. Le agradezco, perdón. Pero, ¿por qué? Porque digo, bueno, está dando la festividad, el arlequín loco, a lo que viene después. A mí me cuesta creer, y esto lo expreso con una subjetividad,
espantosa, pero digo, yo no veo la continuidad de este gobierno en Milei. No, pero veo la continuidad de este gobierno, pero no en Milei. Creo que ese sector del poder de que hablaba Mariano al principio del programa, que decía, che, ¿por qué no aparecen? Bueno, me parece que eso es lo que... Y el plan B, que es Villarroel, me parece que es lo que va a terminar dándole continuidad. Si no avanza con la medida que quiere avanzar, si no, no hay continuidad posible. Es que el fronting siempre lo hacen personajes como Videla, que era la expresión de algo que estaba atrás y que era del poder civil de José Alfredo Martínez de Oz y los civiles que realmente tocaron la puerta de los cuarteles. Siempre son personajes que hacen el fronting. Evidentemente Milei no es el dueño del circo. El dueño del circo es Elon Musk. El dueño del circo es increíble la intromisión. Bueno, no, pero son también las corporaciones nacionales, sin duda. Bien. Esos son los dueños del circo. Muy bien. Y hay que señalarlo, digamos. Mañana hay un cacerolazo por la cultura, ¿eh? Tengo entendido 19 horas en el Congreso. Yo me acuerdo cuando hablabas de la defensa del Fondo Nacional de las Artes y qué se puede esperar de este gobierno, pensaba, tiene dirigentes que se educaron sexualmente mirando porno y están orgullosos de ello, ¿no? La verdad que pedirles algún tipo de sensibilidad artística y cultural. Sí, sí. Ahí estuvo la esposa de Sturzenegger. Del brujo, Sturzenegger, podemos poner el brujo de nombre ahora. En una película. Y estuvo y se fue con algunas irregularidades y denuncias. Sí. Bueno, les voy a leer un texto maravilloso que nos escribió José Luis Lanao para cerrar esta noche de martes, agradeciéndole como siempre que nos acompañen en estos días de la semana. José Luis Lanao escribió: el futuro en la boca es lo que quiero. El futuro en la boca es lo que quiero. Necesitamos ver detrás del decorado, porque la forma más sublime de engaño es aquella que el poder real ejerce de forma tan aparentemente natural que se vuelve invisible. En este mundo donde es mejor dar miedo que lástima y engañar que ser engañado. Esa zona gris donde se extingue todo residuo de piedad hacia el otro y donde la figura humana deja de conmover. La sorpresa penetra, abre, perfora, se funde. Esta vida que se construye de polvo, de golpes, alegría y oscuridad, y donde las entrañas de un país están a punto de ser abiertas. Esos caminos de ruptura de los que nadie sabe cómo regresar. Andamos cortos de esperanza últimamente. El futuro en la boca es lo que quiero. Para ser visible, para no desaparecer. El hecho de que todo sea irrepetible, nace la belleza de estar vivo. José Luis Lanao. Gracias por acompañarnos. Mañana a las 11 de la noche, si Dios quiere, aquí vamos a estar. Chau, gracias.